Estimados estudiantes, damos la bienvenida a nuestra cápsula número 3 y en este caso dentro de nuestra materia vamos a desarrollar unas partes importantes sobre nuestra etapa probatoria y también reconocer cuáles son aquellas pruebas que la ley considera y reconoce. Hablaremos un poco sobre estas reglas generales sobre la prueba y estas también están inmersas dentro de nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas. Dentro de estas reglas generales, pues para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Aquellos que sean considerados como terceros, es decir, un punto muy común y dentro de esta practicidad serían, por ejemplo, los testigos, quienes deben de ser básicamente aquellos que presenciaron el hecho y tengan conocimientos de la circunstancia que ha generado este proceso civil. La misma ley nos reconoce y nos hace saber que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. La misma ley hace esta referencia hacia el reo como aquel que ha sido demandado o bien los demandados. En el artículo 291, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, nos hace básicamente una recomendación. Dice, ni la prueba en general ni los medios de prueba establecidos por la ley son renunciables. Solo los hechos están sujetos a prueba. El derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras o en usos, costumbres o jurisprudencias, es decir, aquellos medios que tengan que ser corroborados o, por supuesto, mediante la información que deba proporcionar alguna otra institución o alguna otra dependencia, pues correrá por parte de aquellos interesados que la necesiten. Y en el caso de los derechos que se estén corroborando, pues estaremos consultando aquel listado, por ejemplo, de nuestro código civil para poder tener en cuenta pues los medios de prueba que se pretenden incorporar. Cuando escuchamos hablar sobre estas cuestiones sobre las leyes extranjeras, también forma parte del derecho internacional privado, quien, por ejemplo, nos dará aquellas circunstancias, nuestro Código Civil, nuestro Código de Procedimientos Civiles federal, ya que en él estará explicado. Un ejemplo muy sencillo podría ser en cuanto a la reciprocidad internacional en el momento que se tenga una circunstancia sobre sucesiones, es decir, esté inmerso un testamento en personas extranjeras o bien el testamento sea extranjero. Ahora bien, mediante esta explicación, el mismo código nos da la posibilidad de reconocer cuáles son los medios de prueba que se pueden incorporar. El primer punto es la confesión, segunda fracción, documentos públicos, tercero, documentos privados, cuarto, dictámenes periciales, cinco, reconocimiento e inspección judicial, seis, testigos, siete, fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 9, presunciones y 10, demás medios que produzcan convicción al juzgador. Es decir, que vamos a poder tener dentro de esta posibilidad de ofrecer las pruebas que se encuentran en este listado. También es importante recordar que podemos consultar y debemos tener en cuenta la jurisprudencia que ha dictado nuestra Suprema Corte de Justicia en cuanto a la incorporación de medios de prueba, ya que en muchos casos, pues dentro de esta tecnología que cada día está avanzando en nuestra sociedad, pues también se pueden obtener distintos medios de prueba mediante distintas plataformas o mediante distintos medios tecnológicos. Y pues precisamente es la reproducción o el resguardo de estos lo que también hay que tener en cuenta. Ahora bien, las partes deberán ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda, contestación de demanda, reconvención y después de ello ninguna prueba será admitida. Es importante recordar que en el juicio ordinario civil, desde el inicio de los escritos
hay que promover los medios de prueba que se pretendan ofrecer. Aquellos que ya estén tienen que ser ofrecidos, demostrados, sino al mismo tiempo, como comentábamos, solicitados, ya que el término probatorio pues únicamente aceptará, y lo veremos en las siguientes reglas sobre no podríamos oponer una prueba por el simple hecho de haber sido olvidada o ignorada. Las únicas pruebas que se podrían contener después del término probatorio son las pruebas supervenientes, las cuales daremos en este momento una definición después de aportar en este paso distintas acepciones sobre la doctrina que están descritas dentro de esta diapositiva. Dentro de la doctrina, pues también tenemos que consultar, pues de que aquella parte que niega, pues solo está obligada a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante o cuando se desconozca la capacidad. En el último de los casos, cuando la negativa fuera elemento constitutivo de la acción. También ni la prueba en general ni los medios de prueba establecidos por la ley, ya habíamos mencionado que no son renunciables. Ya pues que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes siempre que estén admitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados. El auto que se admita alguna prueba no es recurrible, el que la deseche es apelable en efecto devolutivo. Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, es decir, aquí es un juicio especial, la prueba pericial sobre cuantificación de daños, reparaciones o mejoras solo será admisible en el periodo de ejecución de la sentencia, ya que se haya declarado la procedencia de rendirse en dichos juicios. Otra cuestión que también menciona la ley es sobre los hechos notorios, no necesitan ser probados y el juez puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal, para conocer sus condiciones físicas o mentales o no conteste a las preguntas que el tribunal le dirija, éste debe tener por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo la prueba en contrario, lo mismo se hará a una de las partes. No exhibe a la inspección del tribunal la cosa o documento que tienen en su poder. Ahora bien, de acuerdo a esta diapositiva que presento, cada una de ellas es una pequeña clasificación sobre según su objeto, y en cuanto a su objeto pueden ser pruebas directas o inmediatas cuando existe esta identidad o unificación entre el hecho probado con la percepción del juez y el hecho objeto de prueba. Las pruebas indirectas o mediatas cuando el hecho u objeto de la percepción es diferente del hecho que prueba, tal manera que el juzgador solo percibe el segundo y este induce indirecto inmediatamente la existencia del primero. En los ejemplos, pues están las pruebas directas o inmediatas, la inspección judicial. Las pruebas indirectas o inmediatas está la confesión, la testimonial, las periciales, los documentos ya sean públicos o privados. Según su forma, pruebas escritas, pruebas orales, ya habíamos hablado de estas. Según su estructura o la naturaleza, las pruebas personales, pruebas reales, es decir, desde un punto de vista que se traten de derechos o de derechos sobre cosas. Pruebas históricas es el medio de prueba que suministra básicamente en cuanto a los hechos pasados, es decir, podría ser de nuevo ejemplo la confesión. Hablando de la prueba confesional, la misma ley nos otorga la facultad de reconocer que la prueba de confesión se ofrece presentando el pliego que contenga las posiciones y este presentare cerrado. Deberá guardarse así en el secreto del juzgado, asentándose la razón respectiva en la misma cubierta. A lo que hace alusión en cuanto a las posiciones son las preguntas que se le desean realizar en cuanto a la confesional. La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, o lo mande la ley y se ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará y se quiere las cuestiones que deben de resolver los peritos. Tiene que ser específico cuál es el punto, el objetivo de desarrollar esta prueba pericial y por supuesto se compruebe que aquel profesional tiende a tener los conocimientos necesarios, habilidades, capacidades para desarrollar este peritaje.
Y aquí viene la limitación o la respectiva sobre las pruebas supervenientes. Únicamente se admitirán para su desahogo, fuera del término concedido para ello, las pruebas que, habiendo sido ofrecidas al tiempo, se hubieran remitido al juzgado con posterioridad al periodo de desahogo de pruebas o que se refieran a hechos supervinientes, es decir, aquellos que sucedan cuando el proceso haya sido desarrollado, entablado. En cuanto al término probatorio, es el artículo 307 quien da las pautas de este mismo plazo. Al día siguiente de que se notifique el auto de admisión, se abre por ministerio de la ley el término probatorio de 30 días improrrogables. Los invito a revisar también nuestros códigos de procedimientos civiles porque ahí mismo pueden tener algunas ventajas o desventajas también cuando aquellos medios de prueba tengan que ver con la distancia, con el extranjero y también en otros estados. Gracias por su atención.